Hola, hola, hola. Continuamos con las explicaciones. Vamos a continuar con el punto 8 y 9. También vamos a explicar el punto 10. Estos puntos ya son similares a los anteriores. Y este está muy fácil, miren. Y es muy chévere. Para la clase de ciencias, cada uno de los estudiantes puso a germinar un grano de frijol. Luego de 2 semanas, cada uno midió la altura. Ojo, mira esta variable, la variable altura y la variable semanas. Entonces estamos analizando dos variables. ¿Y a quién estamos estudiando? El crecimiento de una planta que es el frijol. Entonces, durante 2 semanas, cada uno midió la altura de su planta en centímetros. Entonces, fíjense, la variable altura y se mide en centímetros. Centímetros se denomina la unidad de medida. Ojo, estamos adquiriendo un léxico matemático aquí, muy importante. Tenemos dos variables que son semanas. Bueno, es tiempo, la variable es tiempo. Y la unidad de medida se llama semanas. En este caso 2 semanas. Entonces, la variable tiempo y la unidad de medida semanas. Otra variable, la altura. ¿Y cuál es la unidad de medida? Centímetros. Entonces, son cosas. Todas las variables en el mundo matemático tienen una unidad de medida. Algunas son cualitativas, que no tienen. Pero hay unas que sí. Por ejemplo, esta planta se mide en centímetros. Por lo tanto, la variable altura se mide en centímetros. También puede ser en metros, en milímetros, pero en este caso centímetros. Entonces, los resultados de la muestra se muestran a continuación. Por ejemplo, aquí hay 10, 13, 12, 10, 11, 14, etc. ¿A qué hace referencia esto? Obviamente a la altura. Y estos números están asociados o están medidos en centímetros. Hay que tenerlo muy presente. Y dice el joven que está acá: la media o promedio de un conjunto de datos es el cociente de la suma de los datos entre el número de datos. Es lo mismo, ya hemos sabido cómo se calcula el promedio. Ya lo hemos discutido en muchísimas clases. Entonces que hay una situación donde el frijol empieza a crecer, empieza a germinar. Y con las 2 semanas, ojo, el tiempo, las 2 semanas, ya esta planta creció de esta manera. Perfecto. Esto es un algodón en el cual la planta crece. Claro, hay que humedecer este alcohol. No tengo detalles con qué se humedece, lo más probable es que sea con agua. Eso se lo dejo para que se lo pregunten al profesor de ciencias naturales. Y como tal, o lo averigüen en internet y me lo dicen por ahí en el trabajo. Colocan nota. Una forma de que crezca la planta de frijol es de esta manera, añadiendo esto y esto y esto. Me lo hacen saber en el trabajo. Entonces, punto 9. Responde las siguientes preguntas. ¿Cuántas plantas crecieron 10, 11 y 12 centímetros? Ah, ok. 10, 11 y 12 centímetros. ¿Cuántas plantas? Entonces, ¿cuántas plantas hay aquí? Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 alturas. Es decir, que hay 18 plantas. Por ejemplo, la primera planta tiene 10 centímetros de altura. La segunda planta tiene 13 centímetros de altura. O sea que hicieron un muestreo con 18 plantas. Y cada una se les midió la altura en centímetros a las 2 semanas. A las 2 semanas del experimento. Y la altura se midió en centímetros. Ojo, entonces tenemos 18 plantas. ¿Cuántas plantas crecieron 10, 11 y 12 centímetros? Bueno, aquí 10, acá hay un 11, acá hay un 12. Te tienes que contar los que son 10, 11 y 12. Por ejemplo, acá hay un 10, acá hay un 12, acá hay un 10, acá hay un 11. Hay que contarlas todas. Entonces vas contando 1, 2, 3, 4, 5 y así vas contando esos números que tienen 10, 11 y 12 centímetros de altura. ¿De cuántas plantas son? Tantas plantas. ¿Listo? Inciso B. ¿Cuántas plantas crecieron más de 12 centímetros? Tienes que contar las plantas que crecieron más de 12 centímetros. Por ejemplo, esta no, esta sí, te va una. Esta no, porque tiene que ser más de 12 centímetros. Ojo, esta no se cuenta. Más de 12 tiene que ser esta, y vas contándolo. Y colocas tantas plantas. Vas a colocar el número y dices plantas. El número y la palabra plantas. Perfecto.
C, ¿cuál es el promedio de crecimiento de las plantas? Bueno, el promedio en centímetros. Calculas el promedio y lo colocas acá. Recuerda, suma los datos y lo divides entre la cantidad de datos, que es 18. Te sumas todo y lo divides entre 18. El resultado es el promedio en centímetros. Supongamos que da 11. Entonces colocas 11 centímetros. 11.2. Si es un número decimal, coloca con un solo decimal después del punto decimal. 12.5, lo que dé. Perfecto. Inciso D. ¿Cuántas plantas crecieron más que el promedio? Entonces supongamos si el promedio te dio, digamos un ejemplo, dio 12. Si el promedio es 12, aquí la pregunta es, ¿cuántas plantas crecieron más que el promedio? Entonces tienes que contabilizar la que tiene más de 12. Ya, si el promedio es de 12, entonces tienes que contabilizar esta, y así vas contando y dices tantas plantas. Y el promedio es tantos centímetros, dependiendo del número. De acuerdo al punto 10, dice determinar las desviaciones, la varianza y la desviación típica. Es lo mismo que el segundo punto. Y luego dice comunicar los resultados de la altura de las plantas a partir del promedio y la desviación típica. Es lo mismo que le expliqué en el segundo y tercer punto. Hay que dar una conclusión con el número del promedio y la desviación estándar. Entonces les dejo ese trabajo. Cualquier duda, por favor me escriben sin pena. Profesor, tengo duda con esto. Y ahí les puedo explicar, ¿de acuerdo? Entonces nos estamos viendo en una próxima, jóvenes. Espero que les sirvan estos videos. Les deseo muchos éxitos. Dios los bendiga a todos. Un abrazo.